Tomen su asiento, hermanos. Este es el tiempo de tener la meditación de la palabra del Señor. Mas yo a Jehová miraré. Cuando Jaime Murrell escribió esta canción que cantamos, yo no sé si habrá pensado en las palabras que en esta mañana estaremos meditando. Ayúdame a mirar con los ojos de Dios la situación en la cual vivimos como país, como nación. Y el profeta Miqueas, en el versículo 7 del capítulo 7 de este libro, dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Miqueas, un profeta de origen campesino, se dice o se sabe de él que era una persona bastante humilde, pero Dios lo llama. Dios lo llama para dar a conocer su voluntad y su propósito. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios. Hoy día, la voz del Señor la escuchamos en su palabra, la Biblia. Se entiende que en ese entonces no existía la Biblia como la tenemos ahora. Entonces Dios hablaba lo que quería manifestar. A veces eran advertencia, a veces eran juicio, a veces eran enseñanza, a veces eran corrección. Y Dios llamó a este campesino, quizás como muchos de nosotros, un hombre humilde, para que le hablara a su pueblo. Y Miqueas entonces habla de parte de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quería transmitir a su pueblo? Es que Dios en ese entonces al pueblo de Israel condenaba a los gobernantes corruptos. Si usted lee todo el capítulo, o aquí también lo menciona. Condenaba a los falsos profetas, los sacerdotes impíos. Tengamos en mente, así como para aprender un poquito, los sacerdotes hoy día podríamos hacer una similitud, los pastores o los obispos. Entonces, los sacerdotes impíos, que eran los líderes religiosos de Israel. A los jueces que sobornaban. Sobornar es ofrecer dinero para conseguir algo en su favor. También Israel estaba viviendo la opresión a los campesinos que eran maltratados. Pero el pueblo había caído en inmoralidad y ya no alababan ni servían al Dios verdadero que se le enseñó en la ley. Es decir, eran idólatras y se fueron a otros dioses y no sirvieron al Dios verdadero. Y entonces este profeta de parte de Dios advirtió a este pueblo las consecuencias si no cambiaban de actitud. El Señor en su misericordia nos advierte. Él tiene paciencia, nos invita a venir a Él. Y el llamado para el pueblo es que se arrepienta de su mal camino y se vuelva a Dios. Y siempre Dios nos está invitando a venir. Cuando vemos la situación de hoy como nación y como el mundo entero, parece que estamos viviendo en el tiempo de Miqueas. No ha cambiado mucho. La corrupción, lamentablemente, en nuestro país ya se está viendo en todos los niveles. Y qué triste es cuando vemos en la Fuerza Armada, en el Poder Legislativo y diferentes partes. El mundo pareciera que cada día está peor. Vamos en decadencia. Si Miqueas viviera en este tiempo, al parecer no cambiaría mucho
la advertencia, hablaría de la situación. Por eso que el Señor nos hace recordar su palabra. Porque la palabra del Señor es palabra para este pueblo, pero también es palabra para nosotros. La palabra del Señor no ha cambiado, sigue advirtiéndonos, sigue enseñándonos, sigue corrigiéndonos, sigue mostrando el camino. Entonces, Miqueas, cuando ve toda esta situación, que al final no se volvieron a Dios, Israel ya estaba dividido en dos naciones, el del norte de Israel fueron invadidos por los asirios, 10 tribus, y se perdieron. Y en realidad hoy día no hay mucho antecedente. ¿Qué ha pasado con las 10 tribus? No obedecieron a Dios. Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero Él también es fuego consumidor para aquellos que no quieren oír la voz de Dios. El reino de Judá permaneció por un tiempo, el reino del norte, del sur, 2 tribus, procuraron buscar al Señor y acercarse a Dios, pero también se olvidaron de sus leyes y de sus mandamientos. Y se volvieron idólatras y no buscaron a Dios. Consecuencia, vinieron los babilonios, que era un imperio poderoso, se llevaron todo, hicieron lo desastre, que es el más grande, la destrucción de su templo. En algún sentido, Dios existía en el templo, ya no existía el templo, es decir, ya no existía Dios de alguna forma, y ellos se fueron por 70 años como esclavos a Babilonia. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios que estuvo en esclavitud, Dios lo sacó con mano poderosa, otra vez vuelven a la esclavitud? ¿Cómo es posible que un hijo del Señor que ha servido al Señor, pasan los años y vuelve de nuevo esclavo del pecado, lejos de Dios? El mundo no ha cambiado. Y Miqueas dice, más viendo toda esta situación tan triste, tan desastroso, tan amargo, yo esperaré en Jehová. Yo esperaré, y es el llamado en esta mañana que el Señor nos hace. Esperar en Jehová nuestro Dios. ¿Y cómo estaba el pueblo en ese entonces? Versículo 1. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Él da a conocer esto como después de la cosecha no queda nada, ¿verdad? Y alguien quiere algo y ya no lo encuentra. Eso dice el versículo 1. Y el versículo 4, mire, el mejorcito que se podía encontrar en ese tiempo. El mejor de ellos es como el espino. El espino es una maleza que no sirve. El mejorcito era así. El más recto como el zarzal, como la zarza. Nadie desea la zarza en su terreno porque es una maleza que hace mucho mal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Aquellos que anunciaron, Dios ya le había advertido. Entonces Miqueas lamenta en la sociedad enferma que vive. Vuelvo a repetir, es la sociedad enferma que vivimos. A todos nos pasa que no nos gusta mirar mucha noticia porque es puro desastre. Delincuencia, robo, asalto, portonazo y más. Hoy día no hay respeto por la vida. Cualquiera mata a cualquiera y en cualquier lugar. Ese es el mundo que vivimos. Y tristemente, para nosotros que ya somos más viejitos, si a alguien se lo olvidó, yo ayer cumplí 65, así que soy viejito. Hemos visto cómo también al campo ha llegado la maldad. También hay maldad, también hay delincuencia. Recuerdo cuando niño, las casas se dejaban solo, todo abierto,
nadie se preocupaba. Si alguien encontraba, el vecino tomaba y se lo iba a dejar. Hoy día el vecino se lo toma y se lo lleva para la casa rápidamente. Es otro tiempo, esa es la realidad que vivimos. Y Miqueas se lamenta. Estaba desenfrenada la falta de honradez y la inmoralidad, versículo 5. No creáis en amigo. Esto no es literal que usted no tiene que tener amigo. Estamos hablando de ese tiempo donde estaba todo corrompido. Bueno es tener amigo. Como dice Proverbio, un amigo es mayor que un hermano muchas veces. Y gracias al Señor por los buenos amigos. Ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. Hermano, no se asuste y no eche de la cama a su esposa. No se trata de eso lo que está hablando, porque si lo lee literalmente va a llegar en la noche y no va a querer dormir con su esposo. Y eso no es así. Es la corrupción. Es la corrupción. No creáis en amigo, no confíes en príncipe de la que duerme a tu lado, cuídate, no abra la boca. Normalmente los matrimonios en la cama conversan, que sigue conversando. Ore junto, así como lo hace mi hermano Oscar con mi hermana Bernardita Miconte y también otro matrimonio. Ellos acostados estudian la palabra, conversan, sigan conversando. Usted también, si lo hace, hágalo, porque no es literal, sino está mostrando cómo vivía este pueblo. Sé que también hoy día en el mundo, en nuestro país, se dan estas realidades que son tristes, pero nosotros somos hijos del Señor, que nuestra confianza está en Dios y miramos a Dios. Pocas personas eran piadosas, versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Esa era la realidad. Casi había desaparecido el amor familiar, versículo 6, porque el hijo deshonra a la madre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra. Eso no ha cambiado mucho. Y los enemigos del hombre son lo de su casa. Si lo tomáramos literal, el mundo de hoy día es también así. Así vive el mundo. Pero nosotros, los hijos del Señor, esperaremos en Jehová. Hoy día encontramos un matrimonio deshecho. Parece que el matrimonio hoy día es desechable. Me caso, si me va mal, me separo y me divorcio. Es como está arraigado en la mente de muchos. La Biblia dice que el matrimonio es para toda la vida. Y el que no quiere casarse no se casa nomás, pero el que se casa tiene que casarse por toda la vida. Eso es la palabra del Señor. Así que felicitaciones a aquellos matrimonios como mi hermano Rosamel, que deben llevar más de 50 años. No falta todavía, así que vamos a esperar que vamos a hacer una fiesta cuando cumplan la boda de oro. Pero ya llevan muchos años. Los hijos hoy día son rebeldes. Qué triste es ver cuando uno va a casa y parece que los hijos mandan. Y se está haciendo la voluntad del hijo. Y patalea. Y es rabioso, si hasta ir al piso, qué sé yo. Y parece que los padres ya no tienen autoridad sobre los hijos. Y eso no es bíblico. Los padres deben tener autoridad. A la antigua nomás. Aquí me pueden hasta mandar preso. Ya, con varilla nomás. Así me criaron a mí y aquí estoy. Po. Ya, así que la Biblia no ha cambiado. La sociedad ha cambiado. Nosotros decimos que no nos adaptemos al mundo, como dice Romanos. Y esas son cosas que la iglesia o los cristianos han ido adaptando al mundo. La crianza que la sociedad te enseña. La Biblia no ha cambiado. ¿Cómo debemos criar a los hijos? En tiempo muy difícil, Miqueas puso su fe en Dios y sus promesas. Cuando la sociedad está en decadencia, es fácil desconfiar. Quizás mirar los pecados de otro o el mundo y adaptarnos a eso, el mundo. Igual que el profeta, entonces, nuestra fe debe estar fundada en Cristo. Cristo es la roca. Pues cuando vengan estas tormentas, nosotros permaneceremos firmes en Cristo. Seguiremos confiando en Él. Seguiremos enseñando su palabra.
Los padres seguirán enseñando a sus hijos de acuerdo a la palabra. En la palabra lo encontramos, cómo criar a los hijos. Entonces, seguimos confiando en Dios. Cuando venga la tormenta, estaremos firmes, no nos moverán. Realidad de este tiempo, la corrupción a todo nivel. Pero a pesar de todo esto, Pablo le dice a Timoteo que deben orar por las naciones y los gobernantes. Y el próximo domingo vamos a estar orando por nuestros gobernantes para que dicten leyes que vayan en beneficio de una sociedad más justa, de una sociedad con mejores principios morales. Entonces, en tiempo difícil, situaciones difíciles, debemos esperar, confiar y poner nuestra esperanza en Dios. Ese es el camino a seguir. Y aún más dice el profeta Isaías, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El salmista dice, pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó para escuchar mi oración. Miqueas, el profeta, una persona humilde, sabía que Dios lo iba a sostener en una sociedad en decadencia y en pecado. Su fe sería fortalecido por él. Sabía que Dios era su protector, su proveedor. Sabía que Dios era su amparo y su fortaleza. Eso nos dice la palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Claro que tenemos tribulaciones. Miqueas sabía que Dios ejecutaría justicia sobre toda maldad. Lo advirtió, tuvo paciencia, esperó, años esperó, diciéndole a su pueblo, advirtiéndole, pero llegó el momento en que Dios dejó caer su juicio sobre esta nación pagana, desobediente, lejos de Dios. ¿Cómo nosotros debemos vivir en una sociedad similar en el que vivía Miqueas el profeta? ¿Cómo nos enseña Filipenses 2:15? El cristiano debe vivir como luminares en el mundo, en una sociedad perversa. Una ampolleta no se coloca en el piso para que alumbre. Las ampolletas están arriba para que alumbre el sector donde lo necesitamos. Y Pablo esto le está diciendo a los filipenses que sean como una ampolleta. Nosotros estamos en diferentes lugares y la iglesia del Redentor de Manquehue tiene altas ampolletas que en el día iluminan una buena cantidad de sectores. Y ahí entonces yo debo alumbrar como una ampolleta. Hoy día no sé de cuánto alumbran, 100, 200 parece, puede ser una ampolleta más potente, como una ampolleta de 200 watts, ¿se dice Juan Carlos? Watt. Sí, 200 watts alumbrando. Si yo coloco una ampolleta de 25 watts, su luz es muy tenue, es pequeñita. Si yo coloco una ampolleta de 200 watts, alumbra harto. Mis queridas hermanas de las Dorcas, ahora que son un ministerio espiritual, el Señor lo ha llamado a alumbrar en su sector, donde usted vive, donde está en su lugar, qué sé yo, porque ahora están llenos del Espíritu del Señor. Gloria al Señor entonces por ustedes. Y toda la iglesia debe alumbrar como luminares en un mundo perverso, caído, producto del pecado. Cada uno en su lugarcito. En el día nos movemos por allá, por acá, ahí con la luz, arriba, como luminares. En una generación maligna y perversa, como dice Pablo. Pero también nosotros vivimos en una nación, Chile, no hay país más hermoso, como dice la canción más hermosa del mundo. Hicieron una encuesta aquí mismo y aquí mismo nos contestamos. Pero damos gracias, Señor.
Tenemos autoridades donde debemos someternos a las autoridades superiores en la ley, excepto aquellos que deshonran a Dios. Las autoridades son puestas por Dios. De eso va a hablar mi hermano Benjamín el próximo domingo. Entonces ahí va a explicarlo mejor. Para cumplir el propósito de Dios. Dios pone autoridad muchas veces para bendecir a su pueblo. Pero muchas veces también coloca autoridad para dejar caer su juicio por la desobediencia. Damos gracias al Señor que siempre tenemos una oración por la patria. Desconozco si las otras iglesias de las diferentes dimensiones también ocupan un tiempo. A lo mejor la iglesia está muy relajada y no está orando. Un detallito pequeño. Se cree que nosotros somos alrededor de 3.500.000 de cristianos. Pero de los 3.500.000, parece que un porcentaje menor entendido lo que es la palabra. Entonces vienen las elecciones y los cristianos votan por candidatos que niegan la existencia de Dios. Porque le creen en un beneficio que van a recibir, pero no conocen su ideología, ni conocen su programa de gobierno. ¿Cómo un cristiano puede votar por alguien que niega la existencia de Dios? Entonces, hermanos, a veces Dios deja caer su juicio por nosotros mismos, los cristianos, que oramos por la vida, pero votamos por alguien que no cree en la vida, que está de acuerdo con el aborto. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Las autoridades puestas por Dios están puestas para que nosotros podamos cumplir la ley. Las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien. Es decir, si yo cumplo la norma del tránsito, yo no debo tener temor. Andar a la velocidad correspondiente. Entre paréntesis, a veces corren mucho, para aquí no se puede correr más de 70. Yo voy a estar mirando. Y eso es no cumplir la ley. No estén reclamando, hermanos, si pasa un accidente, si usted iba a 100 por este camino. El juicio de Dios. Cuando conocemos la ley de Dios, debemos cumplirlo en todo. Las leyes son muy amplias. Entonces las autoridades no están para infundir temor al que hace bien. Aunque crezca el mal, la sociedad se desintegre, las diferentes leyes sean aberrantes, que estén contra la voluntad de Dios, cuando la moral siga decayendo, la idolatría aumente, nosotros como iglesia, como hijos del Señor, tenemos que seguir predicando la salvación. La iglesia, el Hijo de Dios tiene la buena noticia, y la buena noticia se llama Jesucristo, el Evangelio. Nunca pasará de moda esta buena noticia, la salvación. Miqueas dice entonces: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Siempre cantamos: orando sin cesar, venceremos. Donde hay oración, hay victoria. Mediante la oración, con fe en Cristo, veremos grandes milagros. Tantas experiencias que tenemos de oración contestada. Y el Señor debe guiarnos. Debemos estar orando, hermanos, por la nueva elección de presidente a fin de año. Como dice el Salmo 34:15, el Señor está atento a sus oídos para escucharnos siempre. Así que sigamos orando como Miqueas, que puso su confianza en Dios y dijo: el Dios mío me oirá. Nosotros tenemos el Dios que nos ha salvado, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios un día pondrá en orden el mundo. Un día Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios creará cielo y tierra nueva, libre de pecado y de las consecuencias del pecado. Todo esto que sufría Miqueas
con su pueblo. Todo lo que nosotros sufrimos en este tiempo es nada más que la consecuencia del pecado. Pero un día se terminarán, porque todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. En conclusión, más yo y ustedes y todos nosotros miraremos a Jehová en toda circunstancia. Posiblemente vengan tiempos más difíciles de lo que estamos viviendo. Te invito, mi hermano, a poner la confianza en Dios. Nunca va a fallar. Sigamos esperando al Dios de nuestra salvación. Su palabra se cumplirá. Quizás tendremos que esperar un tiempo. No sabemos cuánto tiempo, prolongado, poco. Dios es soberano. Cuando vemos todo esto desastre, Dios no ha perdido el control de este mundo. Él sigue gobernando sobre cielo y tierra. El Dios mío me oirá. Sigamos orando por los gobernantes, por lo que están sufriendo, angustia, miedo, necesidad. Oremos por otras naciones que están en guerra y sufrimiento, donde también hay hijos del Señor. Es tiempo de buscar la presencia del Señor. Y nos vamos con la palabra del Señor. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá.